Mirá, voy a aprovechar, Gonzalo, tengo acá en el estudio al doctor Eduardo Gerón, fue juez, es abogado, y la pregunta se la traslado. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo, Bienvenido. buen día. ¿Qué tal? Es lógico lo que dice Gonzalo. Yo ayer, vos sabés que lo pensaba, si no encuentran al asesino, ¿quién se hace cargo de esta familia y quién pasa a ser responsable, en este caso, tal vez, por impericia o porque no estaba quien correspondía representando al Estado, buscando a quien lo asesinó? Por supuesto, porque además tenemos que preguntarnos, vos hablás de por impericia, creo que todas las personas que hablan utilizando el medio que fuere para reclamar el cambio de lo que está pasando, sí, creo que nos tenemos que sumar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. La responsabilidad no es del policía que no estaba o del jefe solamente que no le ordenó. La responsabilidad es de todo un sistema que está absolutamente corrupto, absolutamente terminado. Y esto le corresponde a la policía, al gobierno que no nos cuida, esto le corresponde a los jueces, al Poder Judicial, que es un poder que está actuando en forma absolutamente en contra de los intereses de la sociedad. ¿Por qué? Porque en todo delito hay una víctima y hay un victimario. Si nosotros nos concentramos solamente en el victimario y tratamos de justificarlo porque es un producto de la sociedad, porque es una persona que no tuvo las oportunidades que tuvieron los demás, etcétera, entonces estamos en un sistema que es un sistema de absoluta inseguridad permanente. Contame, Eduardo, esta pregunta que hace Gonzalo en relación al chiquito y a la viuda ahora. ¿El Estado se tiene que hacer cargo, sí o sí, o eso hay que pedirlo? El Estado debería asistir y hacerse cargo de todo aquello que tiene falencias provocadas por el mismo Estado. Y esto es una inseguridad provocada por el mismo Estado. Entonces, si el Estado asistió, como decía bien el amigo del ingeniero Gonzalo, asistió a los familiares de los terroristas, que además fueron ellos los que crearon el problema y terminaron muertos en ese momento, ¿cómo no va a tener que asistir, por lo menos darle oportunidades a esta familia que ha sido elegida por la delincuencia de alguna manera tolerada o permitida por el propio Estado? Y haciendo punta en esta familia a la gran cantidad de víctimas de la inseguridad. Tampoco vi a nadie de los organismos de derechos humanos proclamarse, ni en este caso, ni el de la nena chiquita morena. Yo no veo que se proclamen para estos casos. Sí. O sea, parece que los derechos humanos son como una especie de relato que sirve para algunos hechos históricos de la Argentina, que fueron hechos tristes, yo lo entiendo, pero me parece que los derechos humanos son para algunos sectores nada más, o para algunos momentos de la historia de la Argentina. Eduardo, es denominador común de la mayoría de los argentinos, Pero lo que está planteando Gonzalo. Por supuesto, y realmente creo que ha resumido en forma magistral lo que piensa la gente. Porque todo esto que está pasando todos los días, todo esto en los cuales el Estado solo tiene una mirada hacia un lado, pero no hacia el otro, porque, por ejemplo, toda esta gente se siente absolutamente indefensa. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo asiste? Después nadie. ¿Te puedo corregir? Nadie. Todos nos sentimos desprotegidos, porque lo que le pasó a la familia de Mariano, no estamos exentos ninguno de nosotros, ¿eh? No, en absoluto. Es un bolillero donde cualquiera de nosotros puede... O sea que nos sentimos desprotegidos la mayoría de los argentinos, Eduardo. Estamos con una desprotección. Presten atención. El político argentino, el funcionario argentino, de los tres poderes, Eduardo, está hablando este señor con todo el dolor del mundo, y es lo que pensamos la mayoría, y justicia en relación a la víctima, signo de interrogación. Yo te diría más todavía que signo de interrogación, no la hay. Justicia no la hay. Lo dice alguien que administra justicia. O sea, ¿sabés por qué no la hay? Porque cuando se presencia este festival de liberaciones donde los delincuentes no van a la cárcel, etcétera, ¿qué protección puede tener el ciudadano? Vos fijate que muchísima gente ha cambiado su forma de vida. Ha cambiado, ¿por qué? Porque ya no se puede salir a caminar, ya no se pueden hacer actividades fuera de la casa, ya... En muchos lados, cuando se llega a la casa, se tiene que avisar para que abran la puerta y meterse rápido, porque si no corren riesgo de ser asaltados en el momento de entrar. O sea,
todo eso es un cambio que nosotros hemos experimentado en los últimos años. ¿A quién le tenemos que reclamar? ¿A quién? Le tenemos que reclamar a todos los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Porque hay que determinarlos bien. Como te decía antes, no es solamente un responsable. Acá hay responsables por parte del Estado que no te cuida, la policía que no cumple su función, por parte del propio Poder Ejecutivo que no tiene un plan de seguridad, por parte del Poder Judicial que los jueces no cumplen con su función, y ahora vamos a hablar sobre el tema, por parte también de los legisladores que no sacan leyes que impidan que los jueces hagan lo que quieran. Vos sabés qué se dice en relación a esto. El tema de inseguridad es piantavoto. Te dicen eso. Digo, ¿cómo piantavoto si es lo que necesita el ciudadano y te está pidiendo a gritos? Lo irónico y dio en el blanco, sin Pero ninguna duda. Creo que las palabras de Gonzalo son las que tenemos todos nosotros, realmente. ¿Por qué? Porque precisamente eso se enmarca en el sistema en el que se fija toda la atención en el delincuente. Yo no digo que no haya que fijarse. ¿Cuáles son las garantías que hay que darle a un delincuente, Eduardo? Las garantías que hay que darle es la de un juicio justo, la de un juicio con todas las garantías legales, pero de ahí en más a beneficiarlo, como ha cundido ya desde hace muchos años una doctrina pero perversa, nefasta, en los cuales, fíjate que todos los que salen en libertad anticipadamente son gente que vuelve a cometer delitos de inmediato. Entonces, ¿cómo se puede poner coto a esto? Bueno, ¿cómo se puede poner coto? Con leyes que impidan que se pueda apartar de eso. ¿Y sabés con qué también? Con responsabilizar a ese magistrado, a ese funcionario que no cumple con la ley, inventando cosas para liberarlo, responsabilizarlo por lo que pasa con ese liberado. Es decir, si un juez libera anticipadamente y sin corresponder, como han hecho durante muchísimo tiempo, muchos, por suerte no son todos, entonces si esa persona comete un delito en esa condición, y bueno, ese juez que lo liberó sin corresponder tendrá que ser responsable. Eduardo, y el funcionario que no está cumpliendo con el rol como corresponde, hablo ahora del Ejecutivo. No puede ser que Eugenio Bursaco estaba en Estados Unidos mirando un partido de tenis. No puede ser, viejo. No puede ser, la imagen se viralizó, no puede ser. Y que decir, bueno, lo separo y ya está. No. A ver, usted, jefe de gobierno de la ciudad, ¿por qué lo dejó que se vaya en un momento tan sensible en materia de seguridad? No, fue el jefe de gabinete de ministro. Le tienen que haber pedido permiso para decir, me voy a Estados Unidos. ¿A dónde va? Al FBI, no sé. Hágalo por Zoom, viejo. Quédese acá porque tenemos que trabajar acá. Estamos con problemas, saqueo, no saqueo, posibilidad. Está todo muy sensible. Usted se tiene que quedar acá. Un funcionario público, Eduardo Gerón, tiene que trabajar, desde mi punto de vista, los 365 días del año, las 24 horas del día, porque sos funcionario público y más en seguridad. ¿No querés? ¿No te gusta? ¿Estás cansado? Andate, dedicate a otra cosa, andá al sector privado, vas a tener que laburar ahí, Sector privado hay que trabajar y ahí sí te hacen cumplir como corresponde, si no, te rajan y no cobras un mango. En cambio acá, la impunidad, y están relajados, total cobran igual. Por supuesto. ¿Me entendés? Y no cumplen su función, y nadie lo señala. Te quiero agregar algo, Eduardo. El funcionario público, en el momento que acepta ser funcionario, nadie lo obliga. Nadie lo obliga, al contrario, se presentan solos, se postulan. Piden, quiero ser, claro. Entonces, desde el momento en que es funcionario público, ese funcionario se debe ¿a quién? A la sociedad. Muy bien. Ya no tiene familia, no tiene nada que no sea atención en lo que resta del tiempo podrá hacerlo, pero primeramente... Pero si acá te ponen en cualquier... ayudó a pegar afiche por la calle para llegar a ser gobierno y ya le dan un lugar y no puede ser. Me voy al móvil allí a Ramos Mejía porque la inseguridad es todo, conurbano, Capital Federal, no nos olvidamos de los hechos de un lado y el otro. Ahí está Rodrigo Porto con el móvil. Te escucho, Rodrigo. Más que en otro, Eduardo, es una constante.
Todo el conurbano, todo el país es una constante, porque en la medida en que no se ataque el problema de la seguridad, no va a poder solucionarse el tema, y no se va a poder solucionar mientras se atienda solamente a un factor y mientras persistan todos estos sistemas que ya están absolutamente en contra de todo el ciudadano. Pero lo que decía este señor es tan claro. Imagínense, chicas, están ahí, vas a comprar pan, vale. No tenés presencia, nada. Te asaltan, ¿qué haces? Quedaste indefenso ahí. Es el delincuente y vos. Yo voy a Zona Oeste, ¿sí? Una vez cada 10 días. Sí. Y hay todo un protocolo de horarios familiar, en los que se puede, horarios en los que no, qué hacer, qué no hacer, cómo bajarse del auto. Como decía recién Rodrigo, sí, la es estrategia. exactamente lo mismo, porque, ¿sabes qué? Si no nos cuidamos nosotros, no nos cuida nadie. O avisar a alguien que te esté esperando. Algunos te dicen, qué exagerado. No es exagerado. Y cuando vos te vas de la casa de ese familiar o amigo, se despiden dentro de la casa, cosa de salir, subiste al auto y te fuiste. No, chao, te quedás en la vereda. Bueno, chao. Si hay alguien, no salís. Si hay alguien, no salís. Ahora eso es terrible. Es terrible cambiar el sistema de vida. Esto no pero ya hace rato que se cambió. Hace mucho rato. Hace rato. Yo no te digo salir a la vereda sentadito, que tendría que serlo, y decir, bueno, una noche de verano, estás ahí. Imposible. Y estamos en Ramos Mejía. Imagínate si agarrás Ruta 3 y vas a distintas localidades donde todo es mucho más grave. Hace 30 años los chicos juegan en la calle. Sí, bueno. Y donde en todo el mundo pasa esto, ¿por qué a nosotros no? Porque si vos me dijeras que esto es una cuestión que está asolando al mundo, no, nos azota a nosotros. Y si nos azota a nosotros es porque no se hace nada por cambiarlo. ¿Cuánto tiene que ver o cuánto de tierra fértil observa el narcotráfico en esto que estamos hablando? Bueno, precisamente ahí hace bases surreales. El narcotráfico se asienta primero donde encuentra campo fértil, pero también tiene que tener la complicidad de las autoridades, porque las autoridades no solo lo permiten, sino que se nutren y se benefician por la plata del narcotráfico, que ha inclusive solventado campañas, campañas políticas, etc. Entonces cada vez lo tenemos. ¿Qué es lo que ha pasado en Santa Fe? Es lo que está pasando en el conurbano. Se le da al narcotráfico la posibilidad de que se asiente cada vez más y después ¿a dónde se llega? A la imposibilidad de sacarlo. México es el mejor ejemplo. ¿Tenés unos minutos más para quedarte? ¿Cómo no? Puede ser. Bueno, está el doctor Eduardo Gerón. Temas que hoy yo quiero escuchar. Lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el Gran Buenos Aires, lo que pasa en cada zona de la República Argentina. ¿Usted está insegura, señora? Bueno, yo sí. La mayoría lo estamos. El funcionario de turno y aquellos que pretenden ser gobierno, nos encantaría que trabajen y mucho en relación a esto, nos cuenten qué van a hacer, cómo nos van a sacar de esta situación preocupante que crece y es así de claro.